1:05 de la tarde, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez entramos en materia ya con el mercado cambiario cerrado. Recordemos, un mercado que opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y que en este caso como valor final tiene 3.698 pesos con 44 centavos. Operó al alza con respecto al cierre en el spot de la jornada del miércoles, que recordemos fue de 3.681 pesos, es decir, subió 17 pesos, un poco más durante esta jornada. En promedio, la divisa se negoció en 3.695 pesos con 81 centavos, es decir, que la tasa representativa del mercado que regirá el viernes, estaría muy cercana a ese nivel de 3.695 y estaría subiendo desde la tasa oficial para este jueves, que fue de 3.669 pesos. Hay que decir que la divisa a lo largo de la jornada fluctuó entre un mínimo de 3.686 pesos con 35 centavos, valores alcanzados al principio de la sesión, y un máximo de 3.707 pesos. Como lo anotábamos esta mañana, este nivel de 3.707 pesos es su mayor nivel desde el pasado 5 de febrero, es decir, que estamos hablando de fortaleza del dólar de aproximadamente 2 semanas durante la jornada y la sesión cambiaria de este mercado colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se transaron 1.679 millones de dólares en un total de 2.171 operaciones, un volumen un poco alto para lo que es la normalidad. Como siempre lo recordamos, generalmente se transan un poco más de 1.000 millones de dólares entre 1.600 y 2.000 operaciones, y pues acá ambos valores superan tanto en monto como en número de operaciones. A propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombia. Vamos con el resumen y análisis de mercado. Las minutas de la reunión de política monetaria de enero de la Reserva Federal publicadas ayer mostraron que casi todos los participantes apoyaron la decisión de mantener las tasas de interés sin cambios. El Comité Federal del Mercado Abierto mantuvo a finales de enero su tasa de interés sin cambios después de 3 recortes sucesivos de 25 puntos básicos, citando una mejora en las perspectivas de crecimiento económico y el mercado laboral. El comité consideró que después de un total de 75 puntos básicos de flexibilización, la postura actual del 3,5 al 3,75 era apropiada. Los datos económicos desde la reunión de enero han incluido un informe excepcional de nóminas no agrícolas y un reporte de inflación al consumidor que mostró una moderación en los precios, dando a la Fed más margen para mantener las tasas estables y evaluar indicadores adicionales. Por el lado del peso mexicano, que es un referente para nosotros, ha anotado un nuevo récord en la madrugada de ayer, donde el tipo de cambio bajó hasta los 17.08 unidades, anotando su nivel más bajo en el año y tocando niveles no vistos desde antes de las elecciones del 2024. Si bien a lo largo de la jornada de ayer se han revertido las ganancias diarias, vale anotar que en lo que va del 2026 la divisa mexicana acumula una apreciación del 4.7% respecto al dólar estadounidense. Este comportamiento del peso mexicano ha llevado a que diversos analistas y en los medios a que se escuche nuevamente el término de superpeso, atribuido tanto al fortalecimiento de la moneda mexicana como al debilitamiento del dólar en el mercado internacional. Recordemos que al final nuestro peso colombiano se alinea en gran medida con el comportamiento del peso mexicano, y ayer en la jornada tuvieron el mismo comportamiento ya que las dos monedas se devaluaron. El dólar en Colombia ayer de nuevo tuvo un movimiento diferente porque después de 10 jornadas en lateral ayer tuvo un sesgo al alza, al igual que el peso mexicano, en donde abrió en 3.648,90 y cerró 32 pesos arriba en 3.681. La fluctuación de la jornada de nuevo volvió a ser más amplia, de 43 pesos, entre un precio mínimo de 3.647 y un precio máximo de 3.690. Se operaron 1.563 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.669,21, donde solo subió 4 pesos con 95 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.690, 3.700 y 3.712, como soportes 3.675, 3.667 y 3.647.
Las monedas fuertes hoy operando en lateral con algo de volatilidad. El euro amanece en 1.1792, la libra en 1.3489 y el yen en 154.75. Por el lado del peso mexicano hoy amanece en niveles de 17.2383. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos a las 8:30 el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Y a las 12 los inventarios de petróleo crudo de la AIE. En el plano internacional, el dólar se mantuvo por encima de sus mínimos recientes durante este jueves, después de que las actas de la Reserva Federal mostraron que los responsables de políticas no parecen tener prisa por recortar las tasas de interés y varios están abiertos a aumentos de la inflación que se tenía o que se mantenía mejor estable. Los inversores también estaban nerviosos por un supuesto aumento de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio y un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán, que elevó los precios del petróleo y los activos de refugio seguro. Mientras tanto, el euro cayó marginalmente por debajo de 1,18 dólares tras haber caído bruscamente el día anterior, tras un informe de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, planeaba dejar el cargo antes de que termine su mandato en octubre del próximo año. Las actas de la Reserva Federal publicadas el miércoles mostraron que los responsables de las políticas estaban divididos sobre hacia dónde llevar las tasas estadounidenses y sugirieron que el próximo presidente, que comenzará en mayo, tendrá dificultades para impulsar los recortes de tasas. Varios responsables de la formulación de políticas prevén que el aumento de la productividad modele la inflación según las actas, pero la mayoría de los participantes advirtieron que el progreso podría ser lento y desigual. Varios incluso indicaron que es posible que se produzca aumentos si la inflación se mantiene por encima del objetivo. En ese contexto, pues revisaremos el DXY, indicador que mide la fortaleza del dólar frente a esa canasta de principales pares y que en este caso, ante la caída del euro, pues tuvo una mayor fortaleza durante la sesión. Tenemos un dólar a nivel internacional que de momento gana 0,30%, es decir, que se ubica en 98,03 puntos. Como lo advertíamos en la mañana, pues este viene a ser su nivel más alto, en este caso, de las últimas del último mes, casi a nivel internacional. Tenemos también allí en Colombia un importante nivel de fortaleza y vamos a ubicar precisamente, en este caso estamos hablando básicamente desde el 22 de enero, ese nivel de fortaleza sobre niveles de 98, un poquito más arriba, pero eso sí, estamos básicamente con 3 días de delay para que sea principalmente ese mes completo. Sin embargo, pues estamos entonces próximos a ese nivel de fortaleza si sigue teniendo ese comportamiento en la jornada del viernes, que también será clave porque se conocerá el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, que también puede hacer subir o bajar de manera considerable este dólar en el plano internacional. En la región, les cuento que la principal fábrica de neumáticos de Argentina anunció el cierre definitivo de su planta en Buenos Aires y más de 900 despidos, en momentos en que la mayor central obrera prepara una huelga en contra de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La principal fábrica de neumáticos de Argentina anunció el miércoles su cierre definitivo. FATE, fundada hace más de 80 años y con capacidad para producir unos 5 millones de neumáticos por año, atribuyó la medida a la caída de la competitividad en un contexto de apertura de importaciones promovida por el gobierno de Javier Milei. Más de 900 trabajadores fueron despedidos en su planta de Buenos Aires, donde la empresa informó sobre el cierre mediante un cartel. Ya tengo 29 años de fábrica, en realidad. La verdad que no pensé nunca que iba a cerrar esta empresa tan grande. Nada para decir, porque realmente estoy muy triste, porque tengo dos hijos con discapacidad, no tengo casa propia, estoy alquilando. No sé qué voy a hacer porque yo ya estoy pisando los 50. Nos sirve de muestra para saber lo que es la reforma laboral. Hay que salir a pelear contra la reforma laboral porque lo único que hace es darle poder a los patrones para que se llenen más de plata, precaricen a los trabajadores o los dejen en la calle como hizo la empresa FATE. La consultora privada PIQ estima que entre 2023 y 2025 la importación de neumáticos aumentó un 34% y los precios internos cayeron un 42%. El cierre de la fábrica FATE se suma al de más de 21.000 empresas en los últimos 2 años y a la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, de acuerdo con fuentes sindicales. La decisión se conoce en una semana de fuerte conflictividad, con un llamado a una huelga nacional de 24 horas en rechazo a una reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei, ya aprobada en el Senado y a la espera de ratificación en diputados.
El gobierno dice que ayudará a crear empleos, al abaratar las contrataciones y que redundará en una reducción de la informalidad estimada en 40% del mercado laboral. Pero sindicatos y partidos opositores consideran que acentuará los despidos al bajar el monto de las indemnizaciones. Una corte surcoreana sentenció el jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a multas de 2024. El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue condenado a cadena perpetua. La Corte del Distrito Central de Seúl lo declaró culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024. El juez a cargo del juicio estimó que esto resultó en enormes costos sociales y agregó que es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello. Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas fuerzas antiestatales. La medida fue levantada 6 horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir el texto. El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia. Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían salvaguardar la libertad y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una dictadura legislativa encabezada por la oposición. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses continuaron subiendo este jueves, ya que los inversores reaccionaron a datos económicos mejores de lo esperado y esperan un informe clave de inflación. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finalizó el 14 de febrero ascendieron a 206.000, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Esta cifra fue inferior a las 223.000 que estimaron los economistas encuestados por el Dow Jones y 23.000 menos que el nivel revisado al alza desde la semana anterior, lo que representa una señal positiva para el mercado laboral. Abro comillas. Parece que estamos en un entorno de bajas contracciones y bajos despidos, lo cual es inusual, pero también demuestra que la economía no se está desplomando, cierro comillas. Esto lo dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northline Asset Management. Además, el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia registró una lectura de 16,3 puntos, alcanzando su nivel más alto desde septiembre. Esta cifra también superó con creces la previsión del Dow Jones, que era de 10 puntos. Los inversores ahora esperan el índice de gastos de consumo personal del viernes, que es el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal. Los datos del jueves llegan después de que las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, que se conocieron el miércoles, mostraran que los banqueros centrales estaban ampliamente a favor de mantener las tasas de interés sin cambios durante enero, pero estaban más divididos sobre qué debería suceder a continuación con la política monetaria y si centrarse más en el mercado laboral o en la inflación. Los analistas del Deutsche Bank dijeron que los sólidos datos económicos del miércoles, incluida la producción industrial y el inicio de construcción de viviendas, continuaron impulsando los rendimientos al alza. En ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta la deuda pública estadounidense, hablando de los bonos del Tesoro a 10 y a 2 años, que como siempre son nuestra referencia de la salud de la economía estadounidense. En el caso del bono de referencia a 2 años, sube menos de un punto básico en este momento y llega al 3,46%, mientras que el bono de referencia a 10 años también casi que tiene un comportamiento bastante similar, gana menos de un punto básico y llega a ubicarse en el 4,08%, esto ya cercano al cierre de este mercado en territorio estadounidense. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo suben este jueves, mientras los Estados Unidos e Irán intentan aliviar el estancamiento en las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, mientras ambas partes intensifican la actividad militar en la clave región productora de petróleo. Ambos índices de referencia cerraron con un alza de más del 4% durante el miércoles, registrando sus cierres más altos desde el 30 de enero, ya que los operadores descontaban posibles interrupciones del suministro en Medio Oriente, y esto también teniendo en cuenta las preocupaciones por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. La principal preocupación para el mercado petrolero es que un recrudecimiento de las tensiones podría interrumpir el transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, según informaron analistas de ANZ en una nota a sus clientes. Alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo pasa por esta vía fluvial.
Se lograron algunos avances durante las conversaciones con Irán en Ginebra esta semana, pero aún hay distancia en algunos temas, esto lo dijo la Casa Blanca, y agregó que se esperaba que Teherán regresara con más detalles en un par de semanas. Irán emitió un aviso a los aviadores de que planea lanzamientos de cohetes en áreas en el sur del país durante este jueves, según el sitio web de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la primera economía del mundo ha desplegado buques de guerra cerca de Irán y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que Washington estaba sopesando si continuar el compromiso diplomático con Teherán o buscar otra opción. Las imágenes satelitales muestran que Irán ha construido recientemente un escudo de hormigón sobre una nueva instalación en un sitio militar sensible y lo ha cubierto con tierra, dicen los expertos, avanzando así en el trabajo en un lugar que, según se informa, fue bombardeado por Israel en 2024. Los medios estatales iraníes informaron que el país había cerrado el estrecho de Hormuz durante algunas horas en la sesión del martes, sin aclarar si la vía fluvial se había reabierto por completo. Mientras tanto, 2 días de conversaciones de paz en Ginebra entre Ucrania y Rusia terminaron el miércoles sin un avance y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusando a Moscú de estancar los esfuerzos mediados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de 4 años. Los inventarios de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos, por su parte, cayeron la semana pasada. Esto lo dijeron fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo el miércoles, contrariamente a las expectativas de una encuesta de que las existencias de crudo aumentarían en 2,1 millones de barriles en la semana que finalizó el 13 de febrero. Los informes oficiales de inventarios de petróleo en territorio estadounidense de la Administración de Información Energética se conocerán en algunos instantes. Bajo ese contexto, pues revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo, hablando del Brent y del WTI. Comenzamos por el Brent, de referencia europea y de referencia mundial, que esta mañana incluso subía más del 2%, a esta altura entonces ha recortado algo de ese comportamiento positivo, pero sigue ganando 1,88% a esta altura y llega y se consolida en el nivel de $71,67 el barril. También revisar entonces el petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que sí se mantiene arriba del 2% de ganancia también en la sesión de hoy, avanzando 2,09% y llegando entonces a $66,55 el barril. Recordemos que ambos petróleos de referencia aumentaron más de un 4% durante la sesión del miércoles y pues en este caso estaríamos llegando a ganancias en ambas referencias por encima del 6%, teniendo en cuenta la jornada del miércoles y la finalización de la jornada de este jueves, que está ya bastante cerca. Les cuento que la Casa Blanca advirtió el miércoles a Irán que sería muy sensato de su parte que cerrara un acuerdo con Estados Unidos, mientras Donald Trump volvía a insinuar una acción militar. La Casa Blanca advirtió el miércoles a Teherán que cierre un acuerdo con Estados Unidos, ya que según la portavoz Caroline Leavitt, existen numerosas razones y argumentos a favor de un ataque contra Irán. El presidente siempre ha sido muy claro con respecto a Irán o cualquier país del mundo. La diplomacia siempre es su primera opción e Irán haría muy bien en llegar a un acuerdo con el presidente Trump y con esta administración. Irán dijo el miércoles que estaba redactando un marco para avanzar en sus negociaciones con Estados Unidos. Trump, por su parte, pidió a Reino Unido que no renunciara a su soberanía sobre las Islas Chagos, en el Océano Índico. Alegó que la base aérea de Diego García en ese archipiélago podría ser necesaria si Irán no aceptaba un acuerdo a fin de erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso, según escribió en su red Truth Social. Washington y Teherán, enemigos desde hace más de 40 años, concluyeron el martes cerca de Ginebra una segunda ronda de negociaciones indirectas con mediación de Omán en un contexto de intensificación del despliegue militar estadounidense en el Golfo. Al término de esta sesión, ambas partes indicaron que iban a continuar las discusiones, pero subrayaron que estaban lejos de haber acercado sus posiciones. Irán, que niega querer dotarse del arma nuclear, como le acusan las potencias occidentales e Israel, quiere limitar las conversaciones a su programa nuclear y exige el levantamiento de las sanciones que asfixian su economía. Washington ha enviado 2 portaaviones al Golfo Pérsico y dispone también de decenas de miles de soldados en bases repartidas por la región, algunas potencialmente vulnerables en caso de un contraataque iraní. Más de 170 ciudadanos, en su gran mayoría trabajadores petroleros, están en prisión desde 2024 acusados de contrabando, sabotaje y corrupción,
cargos que sus familiares desestimaron el miércoles al tiempo que exigieron su libertad dentro de la amnistía a presos políticos en Venezuela. Más de 170 personas, en su gran mayoría trabajadores petroleros, están en prisión desde 2024, acusados de contrabando, sabotaje y corrupción, cargos que sus familiares desestimaron el miércoles, al tiempo que exigieron su libertad dentro de la amnistía a presos políticos en Venezuela, aún en discusión. El día de hoy para presentar el caso de PDVSA Obreros, PDVSA Los Pobres, PDVSA Los Limpios, que están siendo víctimas de un atropello desproporcionado en nombre de una supuesta justicia. Las familias denuncian que el caso que bautizaron como PDVSA Obrero abarca a trabajadores de petróleos de Venezuela, agentes policiales e incluso personas sin relación directa con la estatal. Son 173, todos arrestados en varios procedimientos. El Parlamento tiene previsto retomar el jueves la discusión de una ley de amnistía general. Los familiares propusieron que se les otorgue libertad condicional hasta que se apruebe la ley. A que por favor nos tomen en cuenta y que sean justos a la hora de revisar un caso que está viciado desde el primer momento, porque aquí solo hay obreros humildes y justos y limpios. Los familiares denunciaron además torturas y vejaciones en las cárceles. La ONG Foro Penal contabiliza más de 600 personas detenidas por motivos políticos en el país, de las cuales una parte pertenece a PDVSA Obrero. 1:27 de la tarde, con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más programación aquí en Primera Página Televisión, el canal de los negocios.